Amén. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos toda rabá por este precioso día de Shabbat, por tu amor y tu compasión, Abba, por permitirnos estar reunidos, bendito Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido, Abba, por lo bueno y por lo que no consideramos bueno. Todo es tu voluntad, Abba, para guiar a nuestras vidas, Abba, para mantenernos, Abba, en constante comunión contigo. Te damos gracias por tu nombre bendito, Abba Kadosh, por tu nombre de salvación. Abba, enmudece todo Sheidim, todo espíritu que no glorifique tu nombre, que sea solamente tu voz que escuchemos, que tu Rúa bendito esté, Abba, en medio de nosotros, para que seamos guiados, seamos perfeccionados, Abba, y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Abba Kadosh, ponemos en tus manos este Sidur, Abba, para que seamos instruidos en todo. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén, amén. Bendito Elohim. Dice el Salmo 93, Yahweh reina, se vistió de magnificencia. Yahweh se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La Kedushá, la santidad, conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre. Bendito es el Abacadosh, bendito es el Todopoderoso. Y vamos a, antes de leer los 2 capítulos que siguen del libro de los Hechos, vamos a ampliar una información en relación a esta enseñanza. Amén. El libre albedrío. Entonces, relación del libre albedrío. ¿Qué dice la sociedad en relación al libre albedrío? Amén. El libre albedrío es la idea de que los humanos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y determinar su propio destino. Estoy hablando de lo que se dice en la sociedad. Ahora vamos a decir lo que dicen las religiones y vamos a entonces a expresar lo que dice la Torá. Amén. Dice, definido como el poder del individuo de elegir y escoger sus propias decisiones. Varias religiones lo promulgan en el mundo. El cristianismo, el catolicismo los plantean como un principio inherente al ser humano. ¿Por qué? En este caso voy a decir, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Porque estoy hablando de lo que está expresado en la sociedad. Dice, Dios nos dio libre albedrío porque desea que los amemos y sirvamos voluntariamente, tal como a nosotros nos gusta que nos escojan y nos busquen porque nos aprecian de corazón. De la misma manera, Dios desea que nuestro amor por Él sea voluntario y surja de lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿qué dicen las religiones? Las religiones dicen que según la Biblia, el libre albedrío es la capacidad que Dios otorgó al ser humano para elegir entre el bien y el mal y tomar sus propias decisiones, siendo responsable de ellas. Este don permite al hombre actuar según su voluntad, diferenciándolo de los animales que actúan por instinto, y es fundamental para demostrar su naturaleza y su relación con el Creador. La Biblia presenta este concepto a través de ejemplos como Adán y Eva, que eligieron desobedecer, y ofrece un camino para la salvación a través de la elección de seguir
a Jesucristo, dicen las religiones. Es una información tergiversada, ¿ok? Lo cual no hace una expresión falsa. Entonces, según las religiones, el libre albedrío está basado en Génesis 2:17, que dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ese es el pasaje, ¿ok?, que expresa, según las religiones, la decisión de que el hombre pueda tomar el camino que desee. Amén. Entonces entramos ahora en materia en relación a esta enseñanza, que es el libre albedrío. La palabra libre albedrío no está escrita en la Biblia taxativamente. No hay ningún pasaje que dice el hombre tiene libre albedrío. Amén. Es una expresión que está expresada en las religiones como libre albedrío. Sin embargo, no significa libertad, ¿ok? No es liberación. Es la acción que me lleva a manifestar mi decisión como ser humano en algo tan fundamental como mi fe. Amén. El libre albedrío no está relacionado en cualquier cosa. En realidad, la libre decisión de la persona está basado en eso, ¿ok? En su decisión como ser humano en algo fundamental, que es la fe que expresa, ¿ok? Lo que más nos puede acercar al libre albedrío y tiene algo de relación con Génesis 2:17 es Deuteronomio 11:26 en adelante, o 11:26, que dice: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo les prescribo hoy, y la maldición si no oyes los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y se aparten del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. ¿Ok? Cuando habla la palabra para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido, está refiriéndose a sus propias decisiones. Amén. El bien y el mal están en la tierra. Los seres humanos tenemos la capacidad de entender la voluntad del Todopoderoso. Sin embargo, decido tomarla o dejarla. Amén. El libre albedrío es la voluntad que el hombre tiene para rechazar la Torá e ir en pos de dioses, de lo que considera Dios, de lo que maneja bajo sus propias decisiones. ¿Ok? Tener libre albedrío, como dije antes, no significa libertad, no significa que la decisión que yo tome me tiene que llevar a la vida o a la salvación. Esa voluntad está solamente amparada en la obra del Mesías. Y la obra del Mesías es la manifestación del Todopoderoso para todos aquellos que van en pos de Él. Amén. Sabemos que la sangre del Mesías nos cubrió los pecados de todos. Sin embargo, la decisión del hombre de seguirle es propia y tiene un fundamento y también tiene un requisito: vivir en santidad. Amén. El libre albedrío no está taxativamente expresada en la palabra. Sin embargo, entendemos que está escrito, que lo que está escrito tiene un resultado de acuerdo al camino que nosotros escojamos. Amén. Ahora, ¿cómo identifico en qué camino me encuentro? En Levítico 16:7 está un ejemplo, y más que un ejemplo, es lo que realmente sucede
cuando nosotros en nuestro libre albedrío tenemos como resultado. ¿Ok? Entonces, Levítico 16:7 dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión, y hará una selección Aarón sobre los dos machos cabríos, una selección por Yahweh y otra selección por Hazazel. Yahshua Mashiach le reprenda. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cae la selección por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cae la selección por Hazazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Hazazel al desierto. Significa que hay un macho cabrío que es presentado a Elohim como ofrenda, y hay otro macho cabrío que es dejado ir por el desierto. ¿Ok? Entonces, este cabrito es representación de ir al mundo. Es decir, la persona que dice, yo tengo la libre decisión. Solamente que no dice para rechazar el plan de salvación. Esta persona va en el mundo como el macho cabrío que es presentado hacia Hazazel, porque esa fue su decisión. ¿Ya? La libre decisión o el libre albedrío es la capacidad que tiene la persona de rechazar el plan de salvación, porque no se le obliga a la persona a decir, busca a Elohim como tal. ¿Ya? La persona tiene que decirlo, confesarlo. Amén. Entonces, la información que expresan en la sociedad tiene una relación porque es la decisión de una persona de aceptar o rechazar. Pero si tú aceptas, vas al plan de Elohim, y si tú rechazas, tienes entonces que ir hacia Hazazel en este caso. Porque esta representación de cabrito es ese resultado, y lo vamos a ver más adelante. Amén. Lo que le ocurre a este cabrito en el desierto está bajo su propia voluntad, como quien dice. El cabrito va en el camino, en el desierto. Lo puede encontrar un león, lo puede encontrar qué sé yo, un tigre, un lagarto, qué sé yo. Se puede caer en el peñasco, puede morir, porque ese es el resultado del ser humano cuando no va en pos de Yahweh. Va en el mundo y no tiene forma de saber si está a salvo. ¿Ok? Entonces va tras su propia voluntad, si lo puedo llamar de esa manera. El cabrito que es presentado a Yahweh es preservado por los que hacen la voluntad de Elohim. Amén. Se manifiesta la libre decisión en estos dos aspectos, en el cual el Eterno permite que a través de la voluntad del ser humano se aparte de la presencia del Adón y va a ser tomado por el enemigo, lamentablemente, porque es la decisión que tomó. Amén. Hay un escenario en la palabra que habla precisamente sobre esto. Y es en Lucas 4:28 que trataron de enviar al Mesías hacia un peñasco como si fuera un cabrito hacia Hazazel. Y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces este escenario representa a ese cabrito que según ellos creían que Yahshua HaMashiach no hacía la voluntad del Todopoderoso, porque lo que enseñaba era para ellos distinto a lo que decía la Torá. Por lo tanto, decían, esta persona
no representa lo que dice la palabra, sino que, bueno, al llenarse de ira lo que trataron es de hacer eso, llevarlo a ofrecerlo a Azazel. El resultado de la libre decisión del ser humano la encontramos en Mateo 25:31. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los Kadosh Malachim con él, amén, este es el resultado del libre albedrío. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Vamos al verso 41 y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Hasatán y sus ángeles. Este verso expresa los que van o los que son de Azazel. En el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Este es el resultado de la libre decisión de cada persona. El que decide buscar a Elohim tiene su resultado, pero tiene un requisito y tiene también una formación para lograr eso. Amén. Porque el ser humano piensa que en el camino que lleva lo va a llevar hacia ese punto, ya de tener reconciliación con el Eterno, porque tomó la decisión, es decir, en la libre decisión que entiende, piensa que va al camino de la salvación, ¿ya? ¿En qué encontramos relación el libre albedrío? En el trigo y en la cizaña, porque en el trigo y la cizaña está representada la vida y la muerte. En Mateo 13:36 dice, entonces, despedida la gente, entró Yahshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son esos? Los que no cumplen la Torah, los que no hacen la voluntad de Elohim. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Entonces, para saber o para entender que la decisión que yo tomé está en el camino del Todopoderoso, yo tengo que tener fruto. Amén. ¿Y cuáles son los frutos del trigo? Alma arrepentida, que son recogidas en su tiempo por los ángeles para llevarlos al reino del Adón, es decir, las almas redimidas por la sangre de Mashiach para la vida eterna. Amén. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los Kadosh ángeles con él, entonces se reunirá, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá oveja a su derecha y oveja a la izquierda. Eso lo leímos arriba. Dice, entonces, en medio de la decisión de los seres humanos, en muchos casos nos llevan al conocimiento del Todopoderoso, como nos ha pasado a muchos. Amén.
Entonces, una vez entendido, ¿ok? Nosotros tenemos la capacidad de permanecer o ir en pos de nuestro propio camino. Una vez tenemos la palabra en la mente y en el corazón, o nos es revelada por el Ruach HaKodesh, tenemos la capacidad de permanecer en él. Amén. Y él nos preserva con su Ruach HaKodesh. Amén. La sangre bendita nos limpia de todo pecado y somos preservados porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. En resumen, el libre albedrío es la libre decisión del ser humano de rechazar el plan de salvación e ir en pos de sus propios caminos. Amén. Siempre que en su momento tenemos la oportunidad de presentarle el plan de salvación a una persona, lo primero que dicen es: yo tengo libre albedrío. Amén. Y eso significa, o entendemos que dice: yo tengo la libre decisión de rechazar tu oferta. ¿Ok? Entonces, cuando una persona dice yo tengo el libre albedrío, está diciendo yo tengo la libre decisión de hacer lo que yo quiero. En Juan 14:6 dice: Yahshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le has visto. Amén. Entonces la persona piensa que tener libre albedrío en su libre decisión lo puede llevar al cielo. Ese es el concepto errado, que la persona dice: en mi libre albedrío yo puedo ir al cielo de la forma que yo quiera, porque esa es la forma que él tomó para vivir en esta tierra. Y eso es un concepto totalmente erróneo que lleva al ser humano a una muerte eterna. Amén. Desde el principio o desde Bereshit nos es mostrado que todo es creado por el Todopoderoso y nos es enseñado que todo es hecho en Yahshua HaMashiach por él y para él, y los que no reconocen su sangre bendita pagarán por esa sangre. El libre albedrío es la tergiversación de la palabra más adecuada para que el ser humano se sienta cómodo sin saber que perece. Amén. Dicen: Dios me entiende, Dios me acepta como soy, Dios me guía, Dios acepta lo que yo hago porque no me pasa nada. Yo siento a Dios, Dios me perdona. Sin embargo, el libre albedrío no siempre está en la confesión de los seres humanos, sino que nuestro camino nos muestra en dónde andamos y bajo qué concepto vivimos en esta tierra, o a quién le hemos puesto nuestra guía para encontrar la vida eterna. Porque muchos dicen: si el siervo fulano no lo dice, no lo creo. Y eso es peligroso, porque todos van por ahí, entonces es la verdad. Pero eso no es así. Amén. Entonces, cuando una persona pone su confianza en cualquier otra cosa que no sea la palabra bendita, está siendo expuesta o expresada su voluntad o su libre decisión, ¿ya?, de hacer su propia voluntad y no la del Todopoderoso. Como dice en Hebreos 8:10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Adón, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Amén. Entonces el Eterno se muestra al ser humano para que entienda que a través de Elohim, en la obra de Yahshua HaMashiach, nos es dada la salvación.
Y para poder tener la salvación, entonces tenemos que hacer la voluntad del Todopoderoso. Sin embargo, el ser humano dice, pero yo tengo la libre decisión. Pero la libre decisión no te lleva por otro camino a la salvación. Por más que la persona diga, yo tengo la libre decisión y yo creo en el Todopoderoso, si no hace la voluntad de Elohim, va a ver lo que dice Mateo y va a estar en la posición incorrecta. ¿Por qué? Porque todos los que son llevados a la izquierda son aquellos que no hicieron la voluntad del Todopoderoso. Amén. Entonces es importante que entienda la persona que tiene la capacidad de encontrar lo que es el bien y el mal, porque el Eterno se lo presenta en el principio. En la parashá de hoy que estudiamos, Deuteronomio 11:26, ahí está presentado, aquí está la bendición y la maldición. ¿Ya? Toma la bendición para que vivas, porque si tomas la maldición, entonces vas a morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En realidad, sí, el Eterno espera que nosotros, en amor, decidamos ir en pos de Él. Amén. Y una vez estemos bajo su presencia o bajo el talí de Yahshua HaMashiach, permanecer. Amén. No es una cosa de libre decisión que yo voy y yo regreso, yo voy y yo regreso y yo voy y yo regreso, porque ahí no hay ningún fundamento y lo que trae eso es perdición. Y lo que trae eso es ser de Hazazel, o ir en pos del mundo en este caso. Amén. Entonces, el problema del concepto que se tiene es que está tergiversado porque la persona como tal no entiende o no llega al entendimiento de que al decir yo tengo libre decisión es para rechazar y no para aprobar, porque el plan de salvación ya está presentado y se le presenta a la persona y tú le dices, mira, este es el plan de salvación. Amén. La obra de Mashiach es para salvarte. Y la persona dice, no, pero yo tengo libre decisión. Entonces es un rechazo. Ya, es un rechazo. Es decir, bueno, yo quiero eso mismo, pero acá, de esta manera. Y eso no lo va a encontrar. Eso no lo va a recibir. Porque no hay muchas vías para entrar al plan de salvación. Hay una sola y se llama Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces es importante que ese concepto lo entendamos bien y lo sepamos incluso expresar en algunas personas que todavía esta parte no la comprenden. Y entonces, bueno, ahí está una breve explicación en relación a este tema. Ahora vamos a lo que es el capítulo 5 del libro de los Hechos. Como hemos estado estudiando, dice el libro de los Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los Shaliach. Y dijo Kefas, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó a Satán tu corazón para que mintieras al Ruach HaKodesh y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Elohim. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Amén. Entonces, él tenía la capacidad de quedarse con su bien o de quedarse con todo el dinero. Era de él. Pero convino con su esposa engañar, y eso trajo la muerte para este personaje. Pasado un lapso como de 3 horas, amén,
Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Kefas le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Esta es la pregunta maravillosa del Todopoderoso para que la persona se arrepienta. Porque en este punto, esta persona tenía la capacidad de decir la verdad y decir: no, no lo vendimos en esa cantidad, sino que hicimos esto. Amén. Y me arrepiento. La persona tiene la capacidad de arrepentirse. Y ella dijo: sí, en tanto. Y Kefa le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Ruach de Elohim? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la Keilah y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Y por la mano de los Shaliach se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de Shlomo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los exaltaba grandemente, y los que creían en el Adón aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que, al pasar Kefas, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Estas son las manifestaciones del Ruach HaKodesh en la vida de los Shaliach. Amén. Entonces, levantándose el sumo Cohen y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los Shaliach y los pusieron en la cárcel pública. Mas un malach de Eladón, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén, de la vida eterna. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo Cohen y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo Cohen y el jefe de la guardia del templo y los principales Coanim dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo Cohen les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Kefas y los Shaliach dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yahshua, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Elohim ha exaltado con su diestra por
príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. A los que le obedecen. Amén. Es importante que entendamos eso. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, elogiado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los Shaliahim, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que vayan a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudás diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Elohim, no la podrás destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Elohim. Y convinieron con él, y llamando a los Shalias después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Yahshua, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Estaban gozosos. Amén. Y padecieron. La enseñanza de anoche. Padecieron. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yahshua HaMashiach. Bendito es el Todopoderoso. En Hechos 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos es estudiantes, los talmidim, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, del temor a Yahweh, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la enseñanza de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de emuná y del Ruach HaKodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los Shaliach, quienes orando les impusieron las manos, amén, para ungirlos. Y crecía la palabra del Adón, y el número de los talmidim se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los Coanim obedecían a la emuná. Amén. Hubieron Coanim que aceptaron a Mashiach Yahshua. Y Esteban, lleno de favor y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia o de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir a la sabiduría y al ruaj con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar Kadosh y contra la Torá, pues le hemos oído decir que Yahshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un malaj, de un ángel. Amén. Cuando una persona tiene la presencia del Ruach HaKodesh en su vida, se manifiesta, se nota. Amén. Porque tiene frutos. Y es importante que nosotros busquemos tener el frutos del Ruach HaKodesh. Amén. En oración, en cuidado de nuestra alma, para que hagamos la voluntad del Todopoderoso. Amén. Y lo que hemos aprendido, ponerlo por obra, para que se manifieste el poder de nuestro Elohim en nuestras vidas. Amén. Entonces, estos son los 2 capítulos de este Shabbat que vamos a culminar. Amén. Y vamos a darle gracias al Todopoderoso entonces por este día precioso. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos toda exaltación. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, bendito Elohim. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quienes nos han ofendido. No permitas que caigamos en tentación, y líbranos de todo mal, bendito Elohim. Esta oración Yahshua HaMashiach la enseñó al pueblo, a sus discípulos. Por lo tanto oramos, Abba, intercediendo, Abba, en el principio con esta preciosa oración, para que tu compasión esté sobre nosotros, bendito Padre. Te damos gracias por este Shabbat que nos has permitido reconocer, Abba. Tu palabra nos enseña que tu pueblo, Abba, guarda tus preceptos, hace tu voluntad, va en pos de ti, Abba. Y como hijos tuyos, Abba Kadosh, queremos permanecer en la obra de Mashiach. Abba Kadosh, no permitas, Abba, que ninguna de nuestras acciones nos lleve a tener un conocimiento propio y creer que eso me lleva a la salvación, porque ciertamente es un concepto errado. La libre decisión que los seres humanos han creído, Abba, está tergiversada, y rogamos, bendito Padre, que tú les abras el entendimiento, los ojos, los oídos espirituales, que toda maldición de ahorro, Abba, les sea quitada, para que hagan tu voluntad, para que reconozcan, Abba, tus preceptos, bendito Elohim, para que vengan en pos de ti, Abba, y salven sus almas, bendito Padre Celestial. Y la libre decisión que el ser humano entiende no los lleva a la vida eterna. Por favor, te rogamos que permitas, Abba, que conozcan la obra de Mashiach para que se salven, para que vengan sobre ellos, Abba, el Ruach HaKodesh, que les enseñe y los lleve al conocimiento de la verdad. Ten compasión, bendito Padre, de tu remanente, de todos los que conocen tu nombre, Abba Kadosh, para que no cese, Abba, la Kedushá en medio de tu pueblo, para que se mantengan y nos mantengamos fervientes en la fe, haciendo tu voluntad, siendo dirigidos todo el tiempo, Padre amado. Bendice a nuestros hermanos, bendice esta Keilah,
que tú has reunido, bendito Padre. Abba Kadosh, porque tu obra es perfecta, Abba. Y tú has de agregar a todos aquellos que tú así lo deseas, Abba Kadosh, y que tu plan de salvación les permita, Abba, preservar sus almas para la vida. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Abba, también te pido que bendigas a nuestros padres. Por favor, ten compasión de nuestros padres. Ayúdalos en todo. Provee conforme a tus riquezas en gloria en Yahshua HaMashiach. Bendice, Padre amado, para que esta semana sea de bendición para todos. Que las puertas estén abiertas para tu pueblo, para el que conoce tu nombre, para el que busca, Abba, vivir en Kedushá, para el que está apartado para ti, bendito Elohim, pueda ver, Abba, tiempos de tranquilidad, Abba, que todo lo que anhele, Abba, le sea cumplido conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu voluntad. Permite el trabajo para los varones, que podamos tener trabajo para sustentar nuestros hogares, Abba, a nuestros jóvenes que sueñen y que sean como estandarte, Abba, la búsqueda de sus sueños dentro de la obra de Mashiach para que permanezcan. Te ruego para que toda provisión les sea dada a nuestros jóvenes para lograr todo lo que anhela su corazón. Abba, tú eres nuestro Elohim y no hay otro. En ti confiamos. Bendice a nuestras esposas. Abba Kadosh, guárdalas, guíalas, protégelas como a Sara, como a Rivka, como a Raquel, como a Lea, como a las matriarcas de Israel. Permite, Abba Kadosh, que tengan tranquilidad, gozo, shalom, Abba, y que nosotros como esposos podamos proveer a ellas todo el sustento necesario, Abba Kadosh. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias y nos deseamos Shavua Tov, familia preciosa. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Shavua Tov.